Hola niños y niñas de tercero básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Aprendo Libre que se llama Las herramientas del escritor. Sí, porque vamos a aprender algunas herramientas que te van a permitir escribir mejor y van a permitir que las personas que lean tu texto puedan entenderlo mejor. Antes de iniciar la clase, los y las invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram es @aprendolibrelatam. Ahí está debajo en la pantalla. Además, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar clases de diferentes niveles y asignaturas. El objetivo de la clase es escribir correctamente, aplicando lo aprendido en periodos anteriores, en segundo básico, primero básico, y usando de manera apropiada los plurales de las palabras terminadas en Z, las palabras terminadas en cito o cita y las palabras con G, Ji, con la letra G y Ji con la letra J, cuando se usa la letra J. Bueno, en primer lugar vamos a observar esta tabla. Vamos a leer algunas palabras en singular, como lápiz, tapiz, aprendiz, lombriz y barniz. Fijémonos cuando estas palabras se transforman en plural, cómo pasan a escribirse. Lápices, lápiz pasa a escribirse lápices. Tapiz pasa a escribirse así, tapices. Aprendiz pasa a escribirse así, aprendices. Lombriz se escribe lombrices. Y barniz, barnices. Y en las terminaciones de las palabras plurales, en lápices, tapices, aprendices, lombrices y barnices, ¿qué letra se utiliza en la terminación? ¿Qué letras se utilizan en la terminación? Fijémonos que se usa la letra C y luego finaliza con S. Pero fijémonos bien que antes de la E, en todos los casos se utiliza la letra C. No se utiliza la S, por ejemplo. Lápices, si lo escribieras con S, o sea, L-A-P-I-S-E-S, estaría mal escrito. Si tapices lo escribieras así, T-A-P-I-S-E-S, estaría mal escritos. O sea, si escribieras las palabras terminándolas en S-E-S, estaría mal. Fíjate cómo aquí vamos a seleccionar acá está. A seleccionar las letras. Fíjate como acá siempre se utiliza la letra C. ¿Observas? Nunca se utiliza la S. Entonces te invito a que tú deduzcas la regla. Cuando hay sustantivos terminados en Z, completa la regla. A ver si puedes hacerlo. Muy bien, lo más probable es que lo hayas hecho bien. De todas maneras, si tuviste un error, no te preocupes. Siempre aprendemos de los errores. Voy a subir un archivo donde voy a dejar escrita la regla. Este archivo tú lo puedes descargar si estás viendo el video por YouTube. Lo puedes descargar en un link para que puedas leerla bien. Luego, pasamos a trabajar otra regla. Te voy a preguntar, ¿qué herramientas tiene el lenguaje para achicar las cosas? Si hay un sustantivo que es niño, ¿cómo yo lo digo en diminutivo? Niñito. Papá, ¿cómo yo lo digo en diminutivo? Papito. Guagua, pasaría a decir guaguita. Árbol, arbolito. Pero también hay otros tipos de diminutivos que terminan en cito o cita.
Por ejemplo, acá hay un montón de sustantivos que aparecen en la tabla que cuando los traspasamos a diminutivos, deben escribir con cito o cita. O sea, pan pasaría a escribirse pancito. Luz, lucecita. Pulgar, pulgarcito. Taza, tacita. Flor, florcita y así sucesivamente. Pero tienes que saber que aquellos diminutivos terminados en cito y cita se escriben con la letra C y no con la S. No te vayas a confundir. Se escriben con la letra C redonda, no la S que parece una serpiente. ¿Ya? Entonces te invito a que completes la tabla de manera correcta. De todas formas, si quieres contrastar lo que has escrito, puedes también compararlo con la hoja de respuestas esperadas que quedará en un archivo subido en el debajito del video de YouTube. Y por último vamos a ver otra, no es exactamente una regla, pero sí tienes que saber que hay palabras que se escriben con je, ji y otras suenan igual, je, ji, sin embargo se escriben de maneras diferentes. Unas veces se van a escribir con G, con la letra G, como la G de gato, y otras veces con J. ¿Ya? Suenan igual. Sin embargo, tú tienes que aprenderte en qué casos se escriben con G y en qué casos se escriben con J. No vayas a cometer un error ortográfico. De todas formas, si cometes el error, bueno, se corrige, no hay problema, ¿ya? Entonces, aquí te he escrito en una tabla un montón de palabras que suenan, que tienen los sonidos G o J. Sin embargo, a veces se escriben con J y a veces se escriben con la letra G de gato. Entonces, yo te las voy a ir leyendo y tú tienes que escribirlas en tu cuaderno con la letra correspondiente. Por ejemplo, viaje. Se escribe con G o con J, escríbela correctamente en tu cuaderno. Luego, jinete. Se escribe con G o J, escríbela correctamente en tu cuaderno. Así voy a ir leyendo otras palabras para que tú puedas escribirlas de manera correcta en tu cuaderno. Por ejemplo, la palabra congestión, tarjeta, tejido, imagen, tragedia, vigésimo, vigilar, jefe, sugerir, sujetar, Germán, que se escribe con mayúscula porque es un nombre propio, generoso, margen, agenda, ángel, ligero, gemelas, tijeras, jirafa, berenjena, gitana, gimnasia, gel, gesto, general, monje, colegio. Hay otras palabras que tienen los mismos sonidos G o J. Sin embargo, te he escrito estas, ¿ya? Para que te las vayas aprendiendo. Escríbelas correctamente y luego organízalas en una tabla. Escribe en una columna todas aquellas palabras que se escriban con G o J, que utilicen la G de gato. Y luego en otra columna todas aquellas palabras que se escriben que tienen el sonido G o J, pero se escriben con J. Entonces anota, dibuja la tabla en tu cuaderno y anota en el encabezado de la palabra en la parte superior palabras con G o J, con la G de gato, y palabras con G o J con J, ¿ya? Entonces, anótalas todas. Y a continuación te invito a que escribas un cuento. Para ello, selecciona 3 plurales de palabras terminadas con Z. A continuación, selecciona 3 diminutivos terminados en cito o cita. Y luego selecciona 4 palabras con G, J y 4 también con G, J, pero esta vez con J. ¿Ya? Y entonces 8 en total que suenen, que tengan el sonido G o J. Solamente que 4 estarán escritas con la letra G de gato y 4 con J. Luego planifica tu historia. Piensa
¿Qué historia puedes escribir? O sea, ¿qué cuento puedes escribir utilizando el vocabulario que has seleccionado? Si hay algún término seleccionado que piensas que no se relacione con la historia que vas a crear, puedes cambiarlo, escoger otro término. Y a continuación planifica el inicio, desarrollo y cierre del relato a partir de las preguntas que se formulan en el siguiente cuadro. En el inicio pregúntate, ¿cuál es la situación inicial? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Y en qué espacio y tiempo se sitúan estos personajes? Entonces empiezas a describir a los personajes, cuentas en qué ambiente están, dónde están, en qué época, qué les sucede, qué sucede en un inicio. Recuerda que la situación inicial generalmente está todo como sin que haya ocurrido todavía ningún problema. Está todo, como se llama, en el status quo. No ha ocurrido ninguna novedad, ¿ya? Pero luego en el desarrollo se presenta un problema, ¿ya? Entonces, pregúntate, ¿cuál es el problema que va a ocurrir en tu cuento? ¿Cómo reaccionan los personajes a este problema? ¿Y cómo se desarrolla este problema? ¿Cómo continúa? ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas pueden haber? Pueden haber problemas de origen como natural, como terremotos, enfermedades, que aparezca un león, ¿ya? O de origen humano, una pelea entre dos personajes, ¿ya? Un hijo que se revela de sus padres. Y este problema empieza a generar un montón de reacciones. Imagínate que estamos todos en un living conversando y de repente entra un león. Eso tiene un montón de consecuencias. Los personajes vamos a reaccionar de cierta manera, huyendo, o hay uno que va a tratar de cazar al león, hay una madre que va a proteger a sus niños, etc. ¿Ya? Y luego el desenlace. ¿Cómo se resuelve el problema? Puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, para bien podría ser que llevan al león, logran atraparlo y lo llevan a la sabana, que es el lugar donde debiera estar. ¿Ya? El desenlace es el cierre de la historia. Bueno, ya que lo has planificado tu cuento, ahora escríbelo. Y para ello considera, primero, utilizar el vocabulario que seleccionaste al comienzo de la planificación. Las palabras con G, J, las palabras plurales terminadas, o sea, los plurales de palabras terminadas en Z, los diminutivos terminados en cito, cita, etc. Luego, respeta las siguientes reglas ortográficas que has aprendido años anteriores, como el uso de mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios, el uso de punto al finalizar una oración y el uso de signos de interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y exclamaciones respectivamente. Entonces, una vez que hayas terminado, revisa lo que has escrito. Entonces, ándate preguntándote. Lee tu cuento y pregúntate, ¿estoy usando mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios? ¿He usado el punto al finalizar las oraciones? ¿He usado signos de interrogación y exclamación al inicio y final de las preguntas y exclamaciones respectivamente? ¿He usado la letra C cuando corresponde en los plurales de las palabras terminadas en Z, por ejemplo, lombrices? ¿He escrito correctamente los diminutivos terminados en cito o cita? ¿He escrito correctamente las palabras con G o G, con G de gato, o G y J con J? Luego pregúntate sobre la estructura de la historia. Mi cuento presenta una situación inicial claramente identificable, donde todo hay una situación normal, donde se describen los personajes, el lugar y el tiempo donde están. Luego pregúntate, mi cuento presenta un problema que se desarrolla a lo largo del relato. Yo te di el ejemplo del león, ¿no es cierto?
el león que aparece en un living, en una casa. Y todos se asustan. Y luego, mi cuento presenta un desenlace o cierre del problema. Recuerda el ejemplo que te puse yo, este león que finalmente lo llevan a la sabana. Cuando hayas hecho te hayas preguntado todo esto, corrige aquellos errores que hayas identificado. ¿Ya? Y luego te invito a que realices una ficha resumen de las reglas ortográficas que has aprendido hoy. Escríbelas en tu cuaderno. Cuando hayas realizado las actividades, habrás cumplido con el objetivo de la clase, que es escribir correctamente, aplicando lo aprendido en periodos anteriores y usando de manera apropiada los plurales de las palabras terminadas en Z, las palabras terminadas en cito o cita y las palabras con G, Ji, con G de gato o G, Ji con J. Hemos terminado. Dale like al video si te sirvió para tu aprendizaje. Además, síguenos en redes sociales y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Que estés bien, nos vemos en la siguiente clase.